Hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante. La conexión entre la escala masiva de la industria aeroespacial y el detalle más microscópico que hace que todo funcione y sobre todo que sea seguro. Y para arrancar, a ver, lanzo una pregunta al aire. ¿Qué pueden tener en común una industria que mueve más de $1 billón con, fijaos, una simple hoja de papel? Pues la respuesta, ya lo veremos, es la clave de todo el sistema. Muy bien, vamos a sumergirnos en el tema. Para entender por qué ese papel es tan importante, primero tenemos que hacernos una idea de la escala de la que hablamos. Es una industria, es que es gigantesca y totalmente global. Empecemos con una cifra que marea un poco, ¿eh? Más de 1,1 billones de dólares, con B. Este era el valor del sector aeroespacial y de defensa a nivel mundial allá por 2013. Es una cantidad de dinero que cuesta hasta imaginar y nos da una idea del peso económico brutal que tiene esta industria. Pero, claro, ¿dónde está todo ese dinero? Pues si miramos el mapa de 2013, vemos que solo el continente americano representaba casi la mitad de todo el mercado global. Casi nada. Y si hacemos zoom, vemos que unos pocos países son los que de verdad cortan el bacalao. Estados Unidos, por ejemplo, va a la cabeza, pero de lejos, produciendo por sí solo el 43% de todo el mundo en ese año. Una auténtica barbaridad. Y esta misma foto se repite si miramos quién vende y quién compra. Estados Unidos, seguido de cerca por Francia y Alemania, son los tres mayores exportadores. Esto significa que la gran mayoría de piezas, componentes y aviones que viajan por el mundo salen de estos tres países. Y ojo, que el futuro viene pisando fuerte. Los cielos se van a llenar, y mucho. Las proyecciones dicen que la flota mundial de aviones se va a duplicar en solo 20 años. O sea, pasaremos de casi 21.000 aviones en 2013 a más de 42.000 para 2033. Esto, claro, nos lleva a una pregunta clave. Pasemos ahora a ver cómo se gestiona todo esto. Porque una cosa es construir un avión y otra muy distinta es garantizar que cada uno de sus millones de componentes sea perfecto, sobre todo cuando vienen de todas partes del mundo. Y aquí está el quid de la cuestión. Con piezas que llegan de miles de proveedores repartidos por todo el planeta, ¿cómo es posible garantizar que cada pieza, cada tornillo, cada panel es absolutamente perfecto? Bueno, pues la respuesta está en un proceso. Un proceso estandarizado, súper riguroso y que se aplica en todo el mundo. Y ese proceso tiene un nombre, AS9002. El concepto clave aquí es la inspección del primer artículo, o FAI, por sus siglas en inglés. Dicho de forma sencilla, es un examen formal para comprobar que un proceso de producción nuevo o modificado puede fabricar una pieza que cumple al 100% con todos los requisitos de ingeniería. Es la prueba de fuego, y todo está regulado por esa norma, la AS9102. Y todo esto que a primera vista puede sonar a pura burocracia, a papeleo, en realidad es una estructura súper lógica y muy clara. El FAI se resume en 3 formularios. El primero, para identificar la pieza, que no haya dudas. El segundo, para los materiales y los procesos especiales. Y el tercero, que es el corazón del asunto, verifica una por una todas las medidas de la pieza. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, pensemos en una pieza moderna, como un panel del ala de un avión hecho de composite. Pues el FAI obliga a verificar la trazabilidad del material, o sea, de qué lote exacto viene, los registros de cómo se ha fabricado, como los gráficos de curado en el horno, las medidas exactas con láser y hasta las pruebas de ultrasonidos para ver que no hay fallos internos. El nivel de detalle es increíble. ¿Y cuándo es obligatorio hacer esta inspección tan a fondo? Pues para empezar, siempre que se fabrica una pieza por primera vez. Lógico, pero también si hay el más mínimo cambio en el diseño, en el proceso, en los materiales, las herramientas o incluso si se cambia de fábrica. Y un detalle crucial, si la producción se para más de 2 años, hay que volver a empezar. El sistema, como veis, está hecho para que no se escape absolutamente nada. Y con esto volvemos al principio de todo. Vamos a conectar este nivel de detalle casi obsesivo con esa industria de billones de dólares que veíamos al comienzo. Esta frase lo clava. La complejidad de fabricar un avión y las expectativas de rendimiento que son altísimas hacen que asegurar la calidad sea un elemento clave. No es algo que se pueda hacer o no, es que es el pilar sobre el que se sostiene todo. Pensemos en esto por un momento. Cada uno de esos más de 42.000 aviones que estarán volando en 2033 se habrá construido sobre esta misma base de verificación meticulosa y estandarizada. La seguridad de cada vuelo depende, literalmente, de este proceso. Así que, para ir cerrando, quedémonos con esta idea. El futuro de la aviación no se construye solo con alas o con motores potentes. Se construye sobre una auténtica montaña de datos verificados. Aquella simple hoja de papel de la que hablábamos al principio, resulta que no es tan simple. Es, ni más ni menos, el cimiento sobre el que vuela toda la aviación moderna.